En día les voy a explicar los temas de la unidad 5. La unidad 5 se llama electricidad. Vamos a ver en qué consiste esta unidad. Vamos a ver primero unos conceptos generales. La electricidad es el salto de un electrón de un átomo a otro. Con este movimiento se desprende energía formando electricidad. Muy bien, la electricidad esto es que los electrones se están moviendo de un átomo a otro, y cada que se mueven de un átomo a otro se desprende energía, y esa energía es la que utilizamos para nuestros aparatos electrodomésticos. Les voy a hacer una explicación rápida. Yo antes pensaba que los aparatos consumían electrones. Yo cuando era relativamente joven, de secundaria, yo pensaba que los aparatos consumían electrones, pero no. Nosotros cuando, si sabemos, tenemos supongamos que esto es un átomo, y aquí obviamente sabemos que está orbitando un electrón en el átomo. Ese electrón va a pasar a otro átomo, cuando pasa de un átomo a otro se libera energía. Se está liberando energía, y esa liberación de energía, que es de saltar de un átomo a otro, es la energía que utilizan nuestros aparatos electrónicos. Entonces conforme van pasando este electrón va pasando a otro átomo, y luego después pasa a otro átomo y pasa a otro átomo, así sucesivamente, pues obviamente lo que está desprendiendo es energía pura, y esa energía la utilizamos en nuestra vida cotidiana. Entonces eso es la electricidad. La electricidad es el salto de un electrón de un átomo a otro. Con este movimiento se despide energía formando la electricidad. Esto es la electricidad. ¿Qué es la corriente eléctrica? La corriente eléctrica es el flujo de electrones a través de un conductor de un circuito eléctrico, representado por la letra I. La corriente eléctrica se representa por la letra I, y su unidad de medida es el ampere. Entonces la corriente eléctrica es el flujo de electrones. Como van pasando, como les digo, hay saltos, y esos saltos hacen un flujo, y ese flujo se representa por la letra I, y su unidad de medida es el ampere. Circuito eléctrico. ¿Qué es un circuito eléctrico? Es un circuito cerrado que forma en su trayectoria el flujo de electrones o corriente eléctrica. Entonces en el circuito eléctrico podemos ver el flujo de la corriente eléctrica. Sus partes principales son nosotros cuando formulamos o cuando realizamos circuitos eléctricos, lo hacemos por medio de símbolos. El primer símbolo se llama fuente. Es una línea grande y una línea pequeña. Es una fuente. Puede ser una batería, puede ser el enchufe de tu casa, puede ser la alimentación de los postes de la CFE, etcétera, etcétera. Entonces una línea grande y una línea pequeña significan que es una fuente. B, elemento consumidor, resistencia. El B es una resistencia. Es una resistencia. ¿Cómo es una resistencia? Pues unos zigzags. Es una resistencia. Puede ser cualquier aparato, cualquier electrodoméstico, eso es una resistencia. C, conductores, pues obviamente pues son los cables que unen a todo esto, se llama conductores. D, interruptores. Podemos encontrar interruptores. Los interruptores son así, un palito con una bolita y otra bolita aquí, que significa que está abierto, o lo pones acá y significa que está cerrado. E, son los fusibles, que es este símbolo de aquí, como una S con una diagonal. Esto es un fusible. F, medidor. Me faltó el medidor. Ahora sí. F es un medidor. Puede ser un voltímetro, un watómetro, un multímetro, un amperímetro. Su símbolo es una M y es una cajita.
G, unidad de reserva, capacitor o condensador. Aquí está. Su símbolo es una línea recta y una línea curva, o pueden ser también dos líneas rectas, pero de la misma longitud, porque una línea grande y una línea pequeña es una fuente. O también la fuente puede ser una línea grande, una pequeña, una grande, una pequeña, varias. Como por ejemplo, una fuente puede ser también aquí, una fuente puede ser una línea grande, pequeña, grande, pequeña. Haces una línea grande y luego una pequeña, y luego una grande y luego una pequeña, y eso significa que es una fuente. Una fuente también puede ser nada más una línea grande y una línea pequeña. Es lo mismo, los dos son fuente. Y una línea que sea recta y la otra curva significa que es un capacitor. O también dos líneas dos líneas paralelas que sean de la misma longitud, también significa que es un capacitor. Cualquiera de los dos es un capacitor. ¿Qué más? Vamos a ver más conceptos. Voltaje. El voltaje es la presión o fuerza con la que son expulsados los electrones de una fuente de energía. Se representa con una E o con una V. Energía o V de voltios, porque su unidad de medida es el volt. Entonces el voltaje, su unidad de medida es el volt, y significa que es la presión o fuerza con la que son expulsados los electrones. Como nosotros aquí en México, en nuestros enchufes, que son fuentes de energía, nuestros enchufes son de 115, 120 voltios. Esa es la presión con la que son expulsados los electrones. Resistencia. ¿Qué es una resistencia? La resistencia es la propiedad que tienen los materiales a oponerse al paso de la corriente eléctrica. Se representa con una R y su unidad de medida es el ohm, con la letra griega omega. Eso significa ohm. La resistencia es la propiedad que tienen todos los materiales a oponerse al paso de la corriente eléctrica. Todos los aparatos eléctricos, todos los materiales, incluso nosotros, tenemos una resistencia. Nuestro cuerpo se opone al flujo de la corriente eléctrica. Y esa se representa con una R y su unidad de medida es el ohm, como la letra omega. Potencia. ¿Qué es la potencia? La potencia es la capacidad de trabajo o transformación de una energía a otra. Su unidad de medida es el watt o W. Entonces, la potencia es la capacidad de cambiar o transformar la energía de una energía a otra. Como por ejemplo, nosotros la energía eléctrica en un estéreo la transformamos en energía de sonido, de vibraciones. Es por eso que dicen, este estéreo es de 50.000 watts. No sé. Es de 50 watts, de 100 watts. Significa que está haciendo una transformación de energía eléctrica a energía sonora. Ondas de energía. Vamos a ver varios tipos de circuitos. Les digo, los circuitos son circuitos cerrados. Vamos a ver varios tipos de circuitos. Los circuitos en serie, los circuitos en paralelo y los circuitos en serie paralelo. Un circuito está formado por X cantidad de elementos unidos en puntos terminales, proporcionando por lo menos una trayectoria cerrada, para lo cual puede fluir una carga o puede fluir una corriente eléctrica. Todos los circuitos tienen características propias. Entonces, los circuitos acuérdense, los circuitos es un ente cerrado que tiene varios elementos, que pueden ser resistores, pueden ser capacitores, pueden ser fusibles o la combinación de todos. Entonces, los circuitos, vamos a ver circuitos en serie, en paralelo y en serie paralelo. Entonces, los circuitos en serie, los primeros son los circuitos en serie. Dos elementos están en serie si solo tienen una terminal en común. Ejemplo, un cable de un elemento está conectado a un cable de otro. Cuando yo vea un elemento que está unido a otro elemento y comparten el mismo cable,
significa que están en serie. Otro ejemplo puede ser dos focos. Si ven, veo este foco está unido con este otro foco con este cable, y este otro cable cierra el circuito. Entonces se abre el circuito aquí, toca un foco, y luego este cable une a los dos focos, y este otro cable cierra el circuito. Los focos pueden ser resistores o resistencias. Les digo, cualquier aparato electrodoméstico o cualquier consumidor es una resistencia. Entonces nosotros lo podemos ver en la vida cotidiana así: una batería que está encendiendo dos focos en serie. Pero nosotros, cuando lo queramos analizar en física, cuando lo analizamos, necesitamos hacer un diagrama de circuito cerrado, que es así. Nosotros lo vemos así de vida cotidiana, y un diagrama de circuito cerrado es así. Los focos los cambiamos por resistores, y obviamente la batería es una fuente de alimentación en voltios. Y acuérdense, la fuente de alimentación es una línea grande y una línea pequeña. Entonces pasa las baterías o cualquier fuente de alimentación tiene un puerto positivo y uno negativo. Del positivo empieza a dar la corriente eléctrica, la corriente I, llega al resistor 1 o al consumidor 1, y luego ese consumidor 1 se une a un consumidor 2 por un cable o por un cable B, y ese sigue continuando la corriente eléctrica hasta llegar a cerrar el circuito. Entonces los circuitos en serie, vamos a ver las características de los circuitos en serie, como que estos son circuitos en serie. Este es un circuito en serie. Dice, la corriente que circula por estos circuitos es la misma en cualquier parte del circuito. Entonces, cuando yo quiera calcular la corriente, acuérdense que la corriente es en amperes. Cuando yo quiera calcular la corriente eléctrica, pues es la misma donde quiera. La corriente, si ven aquí, la corriente I es la misma en cualquier parte, ya sea aquí en la resistencia 1 o en la resistencia 2, es la misma. ¿Cómo se calcula? Pues I es igual al voltaje sobre la resistencia total. O también E significa también fuente, acuérdense, fuente, y la fuente es en voltaje entre la resistencia total. Cualquiera de las dos pues significa lo mismo. Si se interrumpe la corriente en cualquier parte del circuito, se interrumpe en todo. Entonces, por ejemplo, si yo quito un foco, si yo aquí quito un foco, pues se va a interrumpir la corriente y ya no va a prender este otro foco. Esto también lo podemos ver en las series navideñas, no sé si han visto, por eso se llaman series navideñas, porque son circuitos que están en serie. Se funde un foquito y ya nos sirvió la serie navideña. Entonces, lo que pasa es que si se me funde este foco, pues obviamente se está interrumpiendo, se corta, aquí se corta la corriente, entonces ya no le va a llegar corriente a este otro foco. Entonces, visto mejor aquí, si esta resistencia 1, que es el foco 1, si yo lo quito, así, ¡pum!, si yo lo quito, si yo lo corto, pues ya no va a pasar corriente hacia acá. La corriente va así hacia arriba y hacia la derecha. Entonces, si yo quito la resistencia 1, pues ya no va a pasar, se va a abrir el circuito, ya no va a ser un circuito cerrado, va a estar abierto el circuito, y si está abierto, pues ya no pasa la corriente. Es por eso que si se interrumpe la corriente en cualquier parte del circuito, se interrumpe en todo. La resistencia total del circuito es igual a la suma de la resistencia. Si yo quiero encontrar la resistencia total, la encuentro con esta fórmula. La resistencia total es igual a R1 más R2 más R3, dependiendo de las resistencias que tenga. Como aquí en este ejemplo solamente tengo dos resistencias. Si yo quiero sacar la resistencia total, pues nada más sumo la resistencia 1 más la resistencia 2. Y las resistencias están en ohms. El voltaje varía en cada una de las resistencias. Entonces, el voltaje va a ser diferente en cada resistencia. Como por ejemplo, si yo tengo aquí está circulando una corriente eléctrica por este circuito, va a ser diferente el voltaje aquí y va a ser diferente el voltaje acá. ¿Cómo lo saco? Pues el voltaje 1, o sea, el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente por la resistencia 1.
el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia 2. Y así sucesivamente hasta las resistencias que yo tenga. Voltaje N va a ser igual a la corriente I por la resistencia N. Pues dependiendo desde 1 hasta las que tenga en mi circuito. Si se desea obtener el voltaje de la fuente, un ejemplo que yo no tenga el voltaje de la fuente, pero si tengo el valor de la I y el valor de la resistencia total, nada más los multiplico y me va a dar el valor de la fuente. Acuérdense que la fuente puede ser una batería. Aquí está. Esto también esta es la fuente. Yo puedo encontrar ese valor de la fuente. Aquí está, con esta fórmula de I o corriente va a ser igual a la resistencia total y va a ser en volts o voltios. La potencia será diferente en cada resistencia. Acuérdense, la potencia es en watts y la podemos determinar utilizando cualquiera de las siguientes fórmulas. Cualquiera de estas fórmulas, de estas tres fórmulas, me va a dar la potencia en cada resistencia. Por ejemplo, la potencia en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 por la corriente. O también puedo utilizar la potencia en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente al cuadrado por la resistencia 1. O también puede ser la potencia en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje en la resistencia 1 al cuadrado sobre la resistencia 1. Cualquiera de estas tres fórmulas me va a dar la potencia en cada resistencia. La potencia total la puedo sacar pues sumando las potencias de cada resistencia. O también la potencia total la puedo encontrar con la fuente al cuadrado sobre la resistencia total. Cualquiera para sacar la potencia total con cualquiera de estas dos. Y estas tres de aquí arriba me indican la potencia en cada resistencia. Vamos a hacer un ejercicio. Me dice del siguiente circuito obtener la resistencia total de este circuito. Vamos a obtener la resistencia total. Vamos a obtener la corriente que circula en el circuito, el voltaje en cada resistencia y la potencia total. Entonces vamos a empezar. Aquí yo tengo el ejercicio. Me dice que aquí tengo una fuente de 20 voltios. Tengo una resistencia 1 de 2 ohms, una resistencia 2 de 1 ohm y una resistencia 3 de 5 ohms. El inciso A me dice calcule la resistencia total. Vamos a hacer el inciso A. La resistencia total. No sé cuánto vale la resistencia total. Entonces esa resistencia total, según según las filminas, la resistencia total, la fórmula de la resistencia total va a ser igual a resistencia 1 más resistencia 2 hasta la resistencia N, las resistencias que tenga. Esa va a ser la fórmula. La resistencia total es igual a la resistencia 1 más la 2 más la 3 más la 4, las que tenga. Entonces la resistencia total va a ser igual a la primera resistencia es de 2. Entonces va a ser solamente tengo 3 resistencias. Entonces para este ejercicio la resistencia total va a ser igual a la resistencia 1 más la resistencia 2 más la resistencia 3. Las 3 resistencias. Entonces esto es igual, la resistencia 1 dijimos que era de 2 ohms más la resistencia 2 es de 1 ohm más la resistencia 3 es de 5 ohms. 5 ohms. Entonces la resistencia total es la suma de esto. 2 más 1, 3 más 5, 8 ohms. Entonces la resistencia total es 8 ohms. Entonces ya saqué el inciso A. El inciso B me dice que calcule la corriente que circula en el circuito. La corriente que circula en el circuito entonces la corriente, inciso B, la corriente, mejor conocido como I,
mejor conocido como I. La corriente I. ¿Cómo se saca la corriente I? Aquí me dice, la corriente es igual al voltaje sobre la resistencia, o la fuente sobre la resistencia. Entonces vamos a ponerle así. Entonces la I es igual a la fuente sobre la resistencia total. Yo sé que la fuente es de 20 voltios. Aquí me dice la fuente es de 20 voltios. Son 20 voltios sobre la resistencia total. La resistencia total ya la habíamos sacado, que dijimos que era de 8 ohms. ¿Cuánto es eso? 20 entre 8. Vamos poniéndole 20 entre 8 y me da 2.5. Entonces voy a tener 2.5 amperes. Ese es el inciso B, 2.5 amperes. El inciso C me dice calcular el voltaje en cada resistencia. El inciso C va a ser el voltaje en cada resistencia. Dijimos que tengo 3 resistencias, entonces voy a tener 3 voltajes. Voy a tener el voltaje 1, voy a tener el voltaje 2 y el voltaje 3. Voy a tener 3 voltajes. ¿Cómo saco esos voltajes? Aquí están las fórmulas. Aquí voltaje 1 me dice que es igual a la corriente por la resistencia 1. Voltaje 2 es igual a la corriente por la resistencia 2. Y el voltaje 3 es igual a la corriente por la resistencia 3. Y así sucesivamente hasta el voltaje N va a ser igual a la corriente por la resistencia N. Entonces vamos a ponerle. Corriente por resistencia 1. Entonces el voltaje 1 va a ser igual a la corriente por la resistencia 1. ¿Y cuánto vale? Dijimos la corriente. Dijimos que la corriente es de 2.5 amperes. Entonces 2.5 amperes lo voy a tener que multiplicar por la resistencia 1. La resistencia 1 es de 2 ohms. 2 ohms. Entonces 2.5 por 2 van a ser 5 voltios. Y ahí está. 2.5 por 2 me da 5 voltios. Entonces el voltaje en la resistencia 1 son 5 volts. Ahora el voltaje en la resistencia 2 va a ser igual a la corriente por la resistencia 2. Entonces la corriente sabemos que es de 2.5 amperes. Aquí está, 2.5 amperes. Lo tengo que multiplicar por la resistencia 2. La resistencia 2 me dice que es de 1. Entonces va a ser por 1 ampere, perdón, por 1 ohm. Entonces 2.5 por 1 pues es 2.5 volts. Entonces el voltaje en la resistencia 2 es igual a 2.5 voltios. Y el voltaje 3 va a ser igual a la corriente por la resistencia 3. La corriente sabemos que es de 2.5 amperes. Lo voy a multiplicar por la resistencia 3. La resistencia 3 es de 5. Es de 5 amperes, 5 ohms, perdón. 2.5 amperes por 5 ohms y me va a dar, ¿cuánto me da? 2.5 por 5 y me da 12.5. Entonces 12.5, entonces le vamos a poner aquí 12.5 volts. Y ahí está el inciso C, el voltaje en cada resistencia. Aquí está el voltaje 1. Entonces el voltaje en la resistencia 1 es 5. El voltaje en la resistencia 2 es 2.5. Y el voltaje 3 es 12.5. Si yo sumo estos de aquí me va a dar 20 volts. Si yo lo sumo me va a dar 20 volts, que son los 20 de mi fuente. Aquí
está, los 20 de mi fuente son los 20 que tengo en cada resistencia, la suma de cada resistencia. Y por último, el inciso D, la potencia total. ¿Cómo se saca la potencia total? La potencia será diferente en cada resistencia y la podemos determinar utilizando cualquiera de las siguientes fórmulas. Lo que yo puedo hacer es sacar la potencia en cada resistencia, y una vez que la tengo las sumo y ya me da la potencia total. Entonces primero saco la potencia en la resistencia 1 y luego en la resistencia 2 y luego en la resistencia 3 y luego lo sumo y ya me va a dar la potencia total. Pero también la puedo encontrar de esta manera. La potencia total es igual a la fuente de alimentación al cuadrado sobre la resistencia total. Entonces lo puedo encontrar de las dos maneras. Como gusten, lo podemos, si queremos, sacamos la potencia en cada resistencia. Con cualquiera de estas fórmulas saco la potencia en cada resistencia, en la 1, en la 2 y en la 3. Las sumo y me va a dar la potencia total. Pero también puedo sacar la potencia total con esta fórmula, que es más fácil. Así me evito la pena de sacar la potencia en cada resistencia. Entonces el inciso D me dice que la potencia total, dijimos la fórmula pues es PT es igual a E al cuadrado sobre RT. PT es igual a E al cuadrado sobre RT. Dijimos que E son 20 voltios, lo vamos a tener que elevar al cuadrado sobre la resistencia total. La resistencia total en un principio le habíamos sacado y decía que era 8 ohms. Aquí está, 8 ohms. Y listo. Entonces vamos a ponerle así en la calculadora. Vamos a ponerle 20 al cuadrado entre 20 al cuadrado entre 8. Y me da 50. Entonces tengo 50 watts. Entonces la potencia se mide en watts. Entonces listo. Entonces, entonces un resumen otra vez. La resistencia total se saca sumando cada resistencia 1, resistencia 2 y resistencia 3. Las resistencias están en ohms, 2 ohms, 1 ohm y 5 ohms. Lo sumamos y me da la resistencia total de 8. El inciso B me pide la corriente. La corriente es igual a la fuente de alimentación. A la fuente de alimentación entre la resistencia total, que es 20 entre 8, y me da 2.5 y son amperes. La corriente I, entonces I es igual a 2.5 amperes. Y luego me dice el voltaje en cada resistencia. ¿Cómo se saca el voltaje en cada resistencia? Pues sacamos el voltaje en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente 1 por resistencia 1. El voltaje en la resistencia 2 va a ser a la corriente por la resistencia 2. El voltaje en la resistencia 3 va a ser la corriente por la resistencia 3. Y me da esto de aquí. Si yo lo sumo me tiene que dar 20 volts, que es lo que mide mi fuente de alimentación. Y el inciso D, la potencia total. La potencia total es igual a la alimentación, la fuente al cuadrado sobre RT. La fuente sabemos que son de 20 volts. Aquí está, 20 volts al cuadrado y me va a dar 8 ohms. Perdón, lo divido entre 8 ohms y me va a dar 50 watts. Y así es como se hacen los ejercicios para circuitos en serie. Ahora vamos a ver qué es un circuito en paralelo. Dos elementos están en paralelo si tienen dos puntos en común, como el punto A y el punto B.
Son los más usados en las instalaciones eléctricas residenciales e industriales. Aquí si yo quito, digamos que este es un foco, y este otro es otro foco. Si yo quito este foco de aquí, este otro foco de acá no se interrumpe. La corriente sigue pasando de para aquí y llega aquí y se va para acá y cierra el circuito. Entonces, a diferencia de los circuitos en serie, los circuitos en paralelo, si tú quitas este foco de aquí, el de acá no le pasa nada. Y en los circuitos en serie sí. Si tú quitas este foco de aquí, el de acá ya no le va a pasar corriente y ya no va a prender, y tampoco va a prender este de acá, ni este de acá, ni este de acá. Entonces necesitan estar estos 6 focos, por ejemplo, que estos son focos, estos 6 focos necesitan estar conectados y funcionando bien. Si se funde uno, si se funde este, ya no pasa, se interrumpe y ya no hay corriente. Pero en los circuitos en paralelo no importa. En los circuitos en paralelo, si tú quitas este foco de aquí, el de acá sigue prendiendo. O si tú quitas este de aquí, el de acá sigue prendiendo, no pasa nada. ¿Por qué? Porque la corriente pasa de aquí y pasa por acá abajo. Entonces pasa por los dos, de aquí a aquí, baja y cierra aquí. Y también pasa hasta por acá y también puede cerrar por acá. Entonces no pasa nada. Aquí lo vemos. En otro ejemplo de la vida cotidiana, tengo una batería y tengo 2 focos. Si este foco se me funde, de todos modos sigue habiendo corriente para este otro foco. Entonces estos 2 focos, si quito uno, el otro sigue jalando, no importa. Entonces este es un ejemplo en la vida cotidiana. En un diagrama de circuitos es así. Aquí está, esta es la batería o mi fuente de alimentación. Este es un foco, el foco resistencia 2 y este es otro foco resistencia 1. Si yo quito este foco de aquí, el de acá, le van a seguir pasando corriente, no pasa nada. Miren, si yo quitara este de aquí, digamos que lo quito, de todos modos la corriente pasa así, no pasa nada. Y si yo quito este foco de aquí arriba, pues de todos modos también la corriente pasa por aquí y se cierra y no pasa nada. Características de los circuitos en paralelo. Era lo que les decía, si se interrumpe una resistencia, no se interrumpe la corriente en otro circuito, no pasa nada. El voltaje en el mismo es el voltaje es el mismo en cualquier parte del circuito. Es por eso que se utiliza los circuitos en paralelo en las casas. Se utilizan más porque si tú quitas un foco, pues en un cuarto vas a tener los demás focos en los demás cuartos van a seguir funcionando porque van a estar en paralelo. La corriente que circula en el circuito es igual a la suma de las corrientes de las resistencias. Entonces, las corrientes en cada resistencia van a ser diferentes. ¿Y cómo se saca? Digamos que si tengo dos resistencias, pues la corriente en la resistencia 1 va a ser igual al voltaje o la alimentación entre la resistencia 1. O la corriente en la resistencia 2 va a ser igual a la alimentación, a la fuente de alimentación entre la resistencia 2. Y la corriente total va a ser igual a la suma de todas las corrientes de cada resistencia. O también puedo encontrar la corriente total va a ser igual a la fuente entre la resistencia total. Cualquiera de estas dos me puede dar la corriente total. Entonces la corriente va a ser diferente en cada resistencia. ¿Cómo la saco? Con esta fórmula. La corriente en cada resistencia va a ser con esta fórmula. Y la resistencia total va a ser la suma de todas las corrientes de cada resistencia. O también puede ser así, la corriente total va a ser igual a la fuente entre la resistencia total. Cualquiera de estas dos me va a dar la corriente total. La resistencia total es igual a la inversa de la suma de la inversa de cada resistencia. Ándele. Si yo tengo 3 resistencias, va a ser igual a 1 sobre 1 sobre resistencia 1 más 1 sobre resistencia 2 más 1 sobre resistencia 3. Si tuviera 2 resistencias, la resistencia total va a ser igual a 1 sobre la resistencia 1 más 1 sobre la resistencia 2. Y así sucesivamente dependiendo de las resistencias que tenga mi circuito. La potencia es diferente en cada resistencia y se calcula con lo siguiente. La potencia es diferente
Entonces la potencia, digamos que la potencia 1 en la resistencia 1 va a ser igual a la corriente 1 por el voltaje. Y la potencia total va a ser igual a la suma de todas las potencias de todas las resistencias. Pero también la potencia total la podemos sacar con la fuente al cuadrado sobre la resistencia total. También así la podemos encontrar. Vamos a hacer este ejercicio. Me dice del siguiente circuito, de este circuito vamos a obtener la resistencia total. Vamos a encontrar la corriente en cada resistencia. Vamos a encontrar la corriente que circula en el circuito, la potencia en cada resistencia y la potencia total. Ahí está. Aquí tengo el ejercicio. Entonces, inciso A me dice la resistencia total. Inciso A, la RT. No sé cuánto vale la RT. Dijimos en las filminas que la fórmula de la resistencia total en paralelo, aquí ya es paralelo, fíjense bien aquí en este ejercicio, si yo quito la resistencia 2, la resistencia 1 va a seguir recibiendo corriente aquí. Si yo quito la resistencia 1, la resistencia 2 va a seguir recibiendo corriente. Entonces este ejercicio es de circuito en paralelo. Entonces la resistencia total, para sacar la resistencia total en circuitos en paralelo, RT va a ser igual a 1 sobre 1 sobre R1 más 1 sobre R2 hasta 1 sobre Rn, dependiendo las resistencias que tenga. En este ejercicio nada más tengo dos resistencias. Entonces va a ser la resistencia total de este ejercicio va a ser igual a 1 sobre R1 más 1 sobre R2. Solamente tengo solamente tengo dos resistencias en este ejercicio. Esto va a ser igual, la resistencia 1 es de 9 y la resistencia 2 es de 18. Entonces va a ser 1 sobre R1, la R1 es 9 ohms, más 1 sobre la resistencia 2, que es 18. Así, 1 sobre 9 más 1 sobre 18. Así lo vamos a poner en la calculadora. Le vamos a poner 1 sobre 1 sobre 9 más 1 sobre 18. Ahí está. 1 sobre 9 más 1 sobre 18. Le damos igual y me da 6. Entonces aquí es igual a 6 ohms. Entonces la resistencia total de este ejercicio es de 6 ohms. Es de 6 ohms. Ya está el inciso A. Y luego me dices el inciso B, la corriente en cada resistencia. La corriente, inciso B. Entonces tengo dos resistencias, voy a tener dos corrientes. Voy a tener la corriente 1 y voy a tener la corriente 2. ¿Cómo se sacan la corriente en cada resistencia? Aquí el ejercicio me dice: la corriente en cada resistencia va a ser igual a la fuente entre su resistencia. Como por ejemplo, la corriente 1. La corriente 1 va a ser igual a la alimentación entre la resistencia 1. Así. Entonces, la corriente en la resistencia 1 va a ser igual a la fuente entre la resistencia 1, que va a ser igual, yo sé que la fuente es de, aquí me dice la fuente que es de 27 voltios, entonces va a ser 27
voltios entre la R1 y R1 son 9. Entonces 9 ohms. Entonces 27 entre 9 son 3 amperes. Acuérdense, la corriente siempre se mide en amperes. La corriente 2 va a ser, la corriente en la resistencia 2 va a ser igual o también a la fuente entre la resistencia 2. Entonces yo sé que la fuente es de 27 voltios sobre la resistencia 2. La resistencia 2 es de 18 ohms. Entonces 27 entre 18, vamos a ponerle 27 entre 18 y me da 3 medios, que va a ser 1.5. entonces aquí es 1.5 amperes. Ahí está. Entonces la corriente en la resistencia 1 es 3 amperes. Aquí hay una corriente de 3 amperes. Y aquí en la resistencia 2 tengo una corriente de 1.5 amperes. Ese es el inciso B. Ya está el inciso B. Ahora el inciso C me dice la corriente total. ¿Cómo se saca la corriente total? La corriente total, fíjense bien, puede ser sumando las corrientes o con esta fórmula de aquí. Entonces vamos haciendo de las dos maneras a ver si nos sale igual. Entonces la corriente total es igual a la corriente 1 más la corriente 2, que son las únicas dos corrientes que tengo aquí en este ejercicio. Si yo tuviera más resistencias va a haber más corrientes. Entonces la corriente total es igual a I1, I1 es 3, más más I2, que I2 es 1.5 amperes. Y esto va a ser igual a 4.5 amperes. La corriente total es de 4.5 amperes. Entonces también dijimos que la corriente se saca de otra manera, que es igual a, la corriente total es igual a E sobre RT. También I total es igual a E sobre RT. Vamos a ver si estamos bien. La I total también se puede sacar sobre, con E sobre RT. E sabemos que es 27 voltios. Sobre RT, yo la RT ya la había sacado y había dicho que eran 6. Entonces 27 entre 6, ¿cuánto me da? 27 entre 6 y me da 4.5. 4.5 amperes. Entonces cualquiera de las dos, si yo la saco así, me tiene que dar lo mismo que si yo la saco de esta otra manera. Entonces cualquiera de las dos maneras me tiene que dar el valor de la corriente. Ahí está el inciso C. El inciso D me dice, la inciso D es la potencia en cada resistencia. Acuérdense que el ejercicio solamente tengo dos resistencias, resistencia 1 y resistencia 2. Entonces voy a tener una potencia 1 y una potencia 2, nada más. Voy a tener una potencia 1 y una potencia 2 porque solamente tengo dos resistencias. ¿Cómo saco esas potencias? Aquí me está diciendo la potencia en cada resistencia es igual a la corriente de cada resistencia por el voltaje. Entonces para la potencia 1, va a ser igual a la corriente 1 por el voltaje, y para la potencia 2 va a ser a la corriente 2 por el voltaje. Entonces para la potencia 1 es la corriente 1, y yo sé que la corriente 1 es de 3 amperes. Aquí lo calculamos arriba. Lo calculamos aquí arribita, que la corriente 1 es de 3 amperes y la corriente 2 es de 1.5 amperes. Entonces la corriente 1 de 3 amperes, aquí la vamos a poner 3 amperes, la tengo que multiplicar por el voltaje. El voltaje, acuérdense que es la fuente de alimentación, que son 27 voltios.
Entonces va a ser 3 amperes por 27 voltios. 3 por 27, vamos a multiplicar 3 por 27 y me da 81. Entonces voy a tener 81 watts con doble T. Entonces la potencia en la resistencia 1 son 81 watts. Ahora la potencia en la resistencia 2, vamos a ver cuánto es. Que va a... me dice que es la corriente 2. Yo sé que la corriente 2 es de 1.5 amperes. Lo tengo que multiplicar por el voltaje. El voltaje, acuérdense que el voltaje es de 27 volts. Y lo vamos a poner en la calculadora. Dijimos que era 1.5 por 27. 1.5 por 27 y me da 40.5 watts. 40.5 watts. Ya está el inciso D, la potencia en cada resistencia. Aquí está en la resistencia 1 y aquí está en la resistencia 2. Ahora ese fue el inciso D. El inciso E es la potencia total. ¿Cómo se saca la potencia total? Vamos viendo cómo se sacaba la potencia total. La potencia total me dice que es la suma de las potencias. O también con esta fórmula, vamos a calcularla con las dos. Entonces la potencia total es igual a la suma de las potencias. Pues en este ejercicio la potencia total solamente tengo dos potencias, que es la potencia 1 más la potencia 2. La potencia total es igual a la potencia 1 de 81 watts más 40.5 watts. 81 más 40.5, ¿cuánto me da? 81 más 40.5 y me da 121.5. 121.5 watts. Estos son la potencia total o todos los watts de toda mi circuito. También dijimos que se saca la potencia total es igual a la fuente al cuadrado sobre la RT. Entonces la potencia total también se saca con la fuente al cuadrado sobre RT. La fuente sabemos que son de 27 voltios. Si lo elevamos al cuadrado sobre RT. RT dijimos que eran 6. ¿Cuánto me da? Vamos a ponerle 27 al cuadrado sobre 6. Y me da 121.5. Entonces 27 al cuadrado sobre 6 me da 121.5 watts. Igual que como me había salido aquí arriba. Entonces la potencia total la puedo obtener sumando las potencias. O también puedo obtenerlo con esta fórmula, que es la fuente al cuadrado sobre RT. Cualquiera de las dos me tiene que dar lo mismo. Y así es como se hacen los ejercicios de circuitos en paralelo. Pero también podemos encontrar circuitos en serie paralelo. Los circuitos en serie paralelo son la combinación de circuitos en serie y en paralelo. Vamos a tener circuitos donde tengamos diferentes combinaciones en series y en paralelo. Como por ejemplo aquí estamos viendo este ejercicio. Si ven, estos dos están en serie, porque si yo quito de aquí, ya esta resistencia de aquí no va a recibir corriente. De aquí, si yo la quito, ya no va a recibir corriente. ¿Por qué? Porque esta resistencia está unida a esta otra resistencia con este cable.
Entonces si yo quito esta corriente, si yo quito esta resistencia, ya no va a pasar corriente a este resistor. Entonces estos dos están en serie. Pero fíjense bien, este está en paralelo junto con estos dos, porque si yo quito este o este, de todos modos este va a seguir teniendo corriente. O si quito este de aquí, los de acá de todos modos van a seguir teniendo corriente. Si yo quito este de aquí, estos van a tener corriente. Entonces, aquí veo, estos dos están en serie. Están en serie, ¿por qué? Porque si quito uno, el otro ya no me va a prender. Si fueran focos, digamos que estas resistencias son focos. Si yo quito este de aquí, ya no va a prender este de acá. Pero fíjense bien, si yo quito este de aquí, no importa, estos siguen prendiendo, no pasa nada. O si quito los dos o uno de estos de aquí, este de aquí de todos modos va a seguir prendiendo. Y así sucesivamente. Entonces estos dos están en serie. Y luego este está en paralelo con estos dos. Y luego este está en serie con este de aquí. Si yo quito este de aquí, ya no le va a llegar a este. Y así sucesivamente. Entonces vamos a hacer ahora un ejercicio de estos, que sí está un poquito más complicado. Pues vamos a ver del siguiente diagrama. Determine la resistencia total, luego la corriente total y la potencia total. Muy bien. Entonces vamos a hacer este ejercicio. Yo lo tengo ya aquí lo tengo. Entonces fíjense bien. Yo tengo una alimentación de 110. Entonces el inciso A es la resistencia total, que no sé cuánto es la resistencia total. No sé. Para yo poder encontrar la resistencia total, esta es mi fuente de alimentación. Me tengo que ir enfrente hasta el otro extremo de mi fuente. Si aquí está mi fuente, me tengo que ir hasta el otro extremo, que es acá. Entonces yo veo que estos dos están en serie. Fíjense bien, tengo una resistencia 1, una resistencia 2, una resistencia 3, resistencia 4, resistencia 5 y resistencia 6. Tengo 6 resistencias. Entonces de mi fuente yo me voy hasta el otro extremo. Aquí está el otro extremo de la fuente. Yo veo que estos dos están en serie, porque si quito uno, el otro ya no recibe corriente. Si yo quito este, ya no recibe corriente este de acá. O si quito este de aquí, ya no se recibe corriente este de acá. Entonces estos dos están en serie. Necesito juntarlos. Acuérdense, cuando yo sumo resistencias en serie es una simple suma. Entonces necesito sumar estos dos. Voy a ir sumando series y paralelos hasta terminar y llegar hasta acercarme a mi fuente. Entonces y así voy a encontrar mi resistencia total. Entonces necesito primero sumar estos dos. Están en serie. ¿Cómo se suman estos dos en serie? Pues obviamente si son 6 resistencias, si yo la sumo me va a dar una resistencia 7. Me va a dar una resistencia 7. La suma de esos me va a dar una resistencia 7. Estos dos están en serie. Entonces la resistencia 7 va a ser la resistencia 5 más la resistencia 6. La resistencia 5 más la resistencia 6. Entonces la resistencia 5 dice que es de 19 ohms. Más la resistencia 6 que es de 5 ohms. 19 más 5, pues la resistencia 7 ya va a ser de 19 más 5 van a ser 24 ohms. Entonces ya va a sufrir un cambio el circuito. Ya ahora se unieron estas dos y me va a quedar diferente, va a sufrir un cambio. Voy a seguir aquí con la resistencia. Aquí va a haber una resistencia y aquí tengo otra resistencia. Esta dijimos que es la resistencia 1. Esta es la resistencia 2. La resistencia 3. La resistencia 4. Resistencia 3. Resistencia 4.
Y como ya es, como estas dos ya las sumé, ya están sumadas, entonces esta me queda una sola, y esa es la resistencia 7. Entonces esta resistencia 5 y esta resistencia 6 yo la sumé, entonces se convirtieron en una resistencia 7. Entonces se unieron, se unió la 5 y se unió la 6, la resistencia 5 y la resistencia 6, y me formaron la resistencia 7. Entonces dijimos que esta es de 2 ohms, esta es de 9 ohms, esta es de 15, esta es de 8, y esta resistencia 7 la acabamos de sacar, que es de 24. Ahí está. Entonces voy a ir simplificando hasta quedarme con una sola resistencia, que va a ser la resistencia total. Entonces otra vez de mi fuente de alimentación E, que dijimos que son 110 voltios, me voy hasta el otro extremo, de acá, y yo veo que esta resistencia 7 está en paralelo con la resistencia 4, porque si yo quito la 7, la 4 sigue teniendo corriente, o si quito la 4, la 7 sigue teniendo corriente. Entonces la 4 y la 7 están en paralelo. Entonces tengo que unirlas, esas dos, tengo que sumarlas, pero están en paralelo. Entonces, para yo poder sumar estas, me va a dar una resistencia 8. Si yo sumo la 4 y la 7, me va a dar una resistencia 8. Y esta resistencia 8, como los dos están en paralelo, acuérdense que debe ser 1 sobre la resistencia 4, perdón, 1 sobre la resistencia 4 más 1 sobre la resistencia 7. Entonces así se va a sacar, se va a sumar, se van a unir estas dos y van a hacerme una que va a ser la resistencia 8. Entonces la resistencia 8 va a ser la resistencia 4 y la resistencia 7. Entonces, pero están en paralelo, entonces tengo que ponerle 1 sobre R4 más 1 sobre R7. Va a ser igual a 1 sobre la resistencia 4, que dijimos que es de 8 ohms, más 1 sobre la resistencia 7, que dijimos que era de 24 ohms. Si yo hago esto en la calculadora, ¿cuánto me da? Va a ser 1 sobre 8 más 1 sobre 24. Y le doy igual y me da 6. Entonces la resistencia 8 es de 6 ohms. Entonces otra vez va a sufrir un cambio. Va a sufrir un cambio. Ya se van a unir estas dos y van a generarme una sola resistencia, que va a ser la resistencia 8. Entonces va a quedar aquí está la resistencia 2, aquí está la resistencia 1, aquí está la resistencia 3, y aquí me va a quedar la resistencia 8. Entonces esta es la resistencia 1, esta es la resistencia 2, esta es la resistencia 3, y esta es la fusión de la resistencia 4 con la resistencia 7. Esta que se llama resistencia 8. Resistencia 8. Entonces la resistencia 1 dijimos que es de 2 ohms. La resistencia 2 es de 9 ohms. La resistencia 3 es de 15 ohms. Y la resistencia 8 dijimos que es de 6 ohms. Y bueno, vamos a seguir reduciendo hasta que me quede una sola resistencia, que va a ser la resistencia total. Entonces otra vez me voy a mi fuente de alimentación, que dijimos que es de 110 volts. Mi fuente de alimentación, me voy hasta el otro extremo, y en este extremo veo que esta resistencia está en serie con esta resistencia, porque si yo quito esta resistencia de aquí, esta ya no va a recibir corriente, o si quito esta de aquí, la de acá ya no va a recibir corriente. Entonces por lo tanto estas dos están en serie. Necesito unirlas, y para unirlas pues obviamente me va a dar una resistencia 9,
Y como están en serie, lo único que debo de hacer es sumar la resistencia 3 más la resistencia 8. Es una simple suma aritmética. Entonces la resistencia 3, la resistencia 3 es de 15 ohms, más la resistencia 8 que es de 6 ohms. Entonces la resistencia 9 es igual a 15 más 6, va a ser 21 ohms. Entonces ya tengo una nueva resistencia que es la unificación de estas dos, de la 3 y la 8. Se fusionaron la 3 y la 8 y me hicieron una que se llama 9. Entonces, y va a sufrir cambios otra vez mi circuito, que me queda, aquí está una resistencia, aquí está otra resistencia, que esta va a ser la resistencia 1, esta es la resistencia 2 y la resistencia 9, que es la unión, es la unión de la resistencia 3 y la resistencia 8. Aquí se unieron la 3 y la 8 en serie, se unieron y me dio 21. Entonces la unión de la 3 y la 8 me va a dar una resistencia 9, que dijimos que es de 21 ohms. Entonces la resistencia 1 dijimos que es de 2 ohms y la resistencia 2 es de 9 ohms. Y dijimos que mi fuente es de 110 voltios. Otra vez me tengo que ir así hasta reducirla a una sola resistencia. Yo veo que la resistencia 2 y la resistencia 9 están en paralelo, porque si yo quito la resistencia 2, la resistencia 9 de todos modos sigue recibiendo corriente. O si yo quito la resistencia 9, la resistencia 2 sigue teniendo corriente. Entonces la 2 y la 9 están en paralelo, necesito unirlas. Para unirlas me va a dar una resistencia 10. Una resistencia 10. Y esa resistencia 10 dijimos es la unión de la 2 y la 9. La 2 y la 9 están en paralelo, entonces va a ser 1 sobre la resistencia 2 más 1 sobre la resistencia 9. Que esto va a ser igual a 1 sobre la resistencia 2, que dijimos que la resistencia 2 es de 9 ohms, más 1 sobre la resistencia 9, que es 1 sobre 21 ohms. Así lo ponemos en la calculadora. 1 sobre 9 y luego más 1 sobre 21 ohms y me va a dar igual a 6.3. Entonces la resistencia 10 es de 6.3. Entonces la resistencia 10 va a ser la unión de estas dos. Entonces otra vez vuelve a sufrir cambios. Va a quedar de la siguiente manera. Tengo mi resistencia 1 aquí abajo. Y se unieron estas dos. Entonces esas dos me van a dar la resistencia. Esta resistencia 9 y 2 me da la resistencia 10. Resistencia 10. Y esta es la resistencia 1. Esta es la resistencia 1. Entonces la resistencia 10 dijimos que es de 6.3 ohms. Y la resistencia 1 dice que es de 2 ohms. Entonces ya nada más me quedan dos resistencias. Dijimos que la fuente es de 110 volts y solamente tengo ya dos resistencias. Estas dos resistencias veo que están en serie, la 10 y la 1 están en serie, porque si quito esta, la 1, la 10 ya no va a recibir corriente, o si quito la 10, la 1 ya no va a tener corriente. Entonces las dos están en serie y si yo uno estas dos, la 10 y la 1, me va a dar la resistencia 11 o también la resistencia total, que es lo que me pide el inciso A. El inciso A me dice cuál es la resistencia total. Entonces aquí es donde encuentro la resistencia total. Entonces
la resistencia 11 o la resistencia total va a ser la suma de estas dos. Entonces veo que están en serie, lo único que voy a hacer es sumar la resistencia 1 más la resistencia 10. Es lo único que voy a hacer. Entonces la resistencia total, o también resistencia 11, va a ser igual a la resistencia 1, que son 2 ohms, más la resistencia 10, que son 6.3 ohms. Y me va a dar 8.3 ohms. Y esta es mi resistencia total. Entonces de todo de esto que empezamos, de este circuito que empezamos, fue sufriendo cambios, se fue modificando hasta llegar a una sola, que es la resistencia total, que quedaría así. Una resistencia total de 8.3 ohms y una fuente de alimentación de 110 volts. Y listo, esta es la resistencia total, 8.3. Eso fue el inciso A, apenas el inciso A. El inciso B me pide la corriente total. Inciso B me pide una corriente total. Recordemos que la corriente total se obtiene con la fórmula I total es igual, si mal no recuerdo, es a la fuente entre la resistencia total. Recordemos. Aquí me dice, aquí está, la corriente total es igual a la fuente entre la R total. Entonces para este ejercicio yo sé que la fuente, acuérdense, la fuente es de 110 voltios. Era lo que me decía aquí me decía la fuente de 110 voltios. En este ejercicio la fuente es de 110 voltios, lo voy a dividir entre la R total. La R total es lo que sacamos en el inciso A, que es 8.3 ohms. Entonces le vamos a poner 110 entre 8.3. 110 entre 8.3. Y me da 13.25. Entonces 13.25 amperes. Son amperes. Acuérdense, siempre la corriente se mide en amperes. 13.25. Así es. Esa fue la corriente total, el inciso B. Y el inciso C. El inciso C me dice que la potencia total. Si mal no recuerdo, la fórmula de la potencia total es igual a la fuente al cuadrado sobre la resistencia total. Vamos a ver si no he hecho mentiras. Aquí está. La potencia total es igual a la fuente al cuadrado sobre R total. Entonces sí, no eché mentiras, si era cierto. Entonces vamos a ponerle, yo sé que la alimentación o la fuente es de 110 voltios, pero lo tengo que elevar al cuadrado, entre la resistencia total, que es de 8.3 ohms. ¿Cuánto sería en la calculadora? Le vamos a poner 110 voltios al cuadrado sobre 8.3 y le damos igual y me da 1457.83 y son watts con doble T. O le podemos poner nada más W, también está bien. También le podemos poner 1457.83 W. Y así es como se saca la potencia total. Y esto es todo. Entonces estos son los tres temas de la unidad 5, que es circuitos en serie, circuitos en paralelo y circuitos en serie paralelo. Entonces esto sería todo.